Como siempre te digo, solemos dar vueltas, ¿viste cómo hace el perro antes de acostarse? Damos vueltas siempre sobre los mismos temas, y esos temas son locales. Y a veces nos tenemos que preguntar, che, ¿qué es lo que pasa por fuera de la grieta, de Cristina, de Alberto, de Macri, y de toda esa cuestión que en un punto, en un momento dado, hasta nos parece nimia, hasta nos parece demasiado pequeña, pero en realidad a las cosas que pasan afuera, por ejemplo, a las elecciones presidenciales en Colombia, no les damos ni cinco de pelota. ¿Qué nos importa a nosotros Colombia? Melissa Trad-Malmod, ¿estás por ahí en el teléfono? Acá estoy, ¿cómo andás? Bien, preguntándome qué nos importa de Colombia, por qué nos tendría que importar o no. Y sí, por supuesto. Primero creo que de alguna manera vemos cómo se va reconfigurando, ¿no? El mapa en América Latina, digo, pasamos de un principio de siglo Sí, donde nos encontramos con muchos gobiernos de izquierda, eso tuvo una reconfiguración, eso tuvo también su espejo en Argentina, ¿no? Con lo sí, que con los gobiernos que tuvimos de los Kirchner, cuando tuvimos a Lula, cuando tuvimos a Evo, cuando tuvimos a Correa, digamos, sí, todos esos gobiernos que de alguna manera estaban mancomunados con respecto a un objetivo de lo que querían para sí, América Latina. sí, Después empezamos a ver el cambio un poco a varios gobiernos de derecha, el claro, desencanto de muchos sectores ante eso, sí. y lo que estamos viendo ahora de repente es, bueno, por ahí hay algunos países en los que están volviendo, si se quiere, no sé, a abrirse un poco la esperanza de la izquierda o la esperanza de aquella América Latina grande que se soñó un poco en los 2000, Sí. y lo que tenemos este domingo son elecciones en Colombia que van a ser históricas porque el candidato de izquierda tiene posibilidad, no sé si de ganar, pero al menos de pasar a segunda vuelta, que Sí. es algo que no pasaba hace mucho, porque en Colombia siempre hemos visto cómo un poco la derecha ha sido quien se ha quedado con el poder. Ahora, ¿la derecha pensás que se queda quieta a todo esto? Porque No, por no, ahí, no, porque yo te escucho y sí, parecería como yo, y creo que vos también, tenemos un pensamiento que tira un poco hacia la izquierda, que tira un poco hacia el populismo, que tira para ese lado, pero que ya yo tengo muchos años y la verdad que he visto muchos amagues de todo esto y ujú, después aparecen los verdaderos dueños de la cosa, los Estados Unidos, la CIA, aparece el control de todo esto y nuevamente, ahora me estoy acordando de la experiencia chilena, diga, nuevamente aparece la derecha de nuevo y esto parecería ser una ida y vuelta que no tiene arreglo. sí, yo creo que es un poco parte del juego del poder, Sí, que siempre se ha sucedido, pero quizá ha tomado distintas formas a lo largo del tiempo, ¿no? ajá, ajá, Me parece que, obviamente, la forma en que vimos a Estados Unidos infiltrarse en la época de nuestras dictaduras, por ejemplo, claro. es muy distinta a la que vemos hoy en día, a todos los casos de lawfare que estuvimos viendo en América Latina, ni más ni menos. Creo que quizá el caso más representativo fue lo que pasó con Lula en Brasil, ¿no? O sea, Sí, un expresidente que ajá, lo encerraron sin la cantidad de pruebas adecuadas, y mm, no solo eso, sino que lo encerraron cuando él podría haberse presentado en las elecciones, el único candidato que de verdad podía competirle a Bolsonaro, sí, y no habríamos visto el desastre que fue después, ¿no? Lo que fue Brasil con la pandemia y demás. Pero bueno, también vemos esta otra cara, ¿no? De hoy, por ejemplo, Lula más revitalizado que nunca para las elecciones de Brasil de este año, que seguramente hablaremos más adelante cuando estemos más cerca. Creo claro, que claro. siempre está el juego de la derecha, por supuesto, es parte del juego político. Lo que habría que pensar siempre es, bueno, si ese juego es como sucio o no. Pero en Colombia particularmente, que es lo que vamos a estar viendo este fin de semana, Sí, la elección es bastante importante porque el tema de que hayan ganado las derechas por tanto tiempo en Colombia, mm, es que Colombia es uno de los países que ha tenido uno de los conflictos armados más largos en sí, América Latina, eso. y generalmente cuando la derecha ha estado liderando ese país, lo que hemos visto es una manera de enfrentar ese conflicto de una manera bastante violenta, ¿no? Ajá, En vez de ajá, pensar como en las causas y en decir, bueno,
cómo solucionamos esto para atravesar esto como país, ¿no? Sí, y recién ahora sí, vemos que Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda, sí, tiene realmente chance de poder llegar a ser el próximo presidente de Colombia. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Porque a veces pensamos que, bueno, que Latinoamérica tiene que estar unida. Nunca estuvo unida Latinoamérica porque siempre el verdadero dueño trató de separarnos y lo logró para gobernarnos mejor, ¿o no? Sí, por supuesto. De hecho, también hemos visto muchos ejemplos de resistencia a eso, que me parece que también es lo lindo, sí, ¿no? pero de siempre perdimos, Melissa. Sí. Bueno, claro, viste, yo no quiero ser un voluntarioso en esto. Yo prefiero amargarme mirando lo que creo que es lo que sucede. Claro. Yo creo que tenemos una ventaja hoy en día, sí, y es que hace un tiempo que los Estados Unidos están mirando menos a América Latina porque les interesa más Asia, digamos. O sea, nos viene bien que nos ignoren. Sí, te juro que sí. Por momentos pareciera Qué bueno sí. Eso. Sí. Porque claro, los Estados Unidos primero, que obviamente hace rato venían mirando hace rato que están metidos en Medio Oriente, ya venimos hablando un montón de eso. Claro. Hace rato que vienen mirando a China, por supuesto. Sí. Y ahora lo que tienen es que, bueno, medio que también están ahí viendo hasta dónde se meten con la cuestión con Rusia, ¿no? En lo que fue la invasión en Ucrania. Claro. Me parece que eso es algo positivo para la región, mientras tanto. Sí. Y lo que sí vemos es que, bueno, que el hecho de que puedan volver ciertos gobiernos a los países de América Latina a poder tener también una visión común, porque ¿de qué nos sirve, no, plantearnos estas cosas entre nosotros si nuestros gobiernos no tienen una visión de alguna manera consensuada de qué es lo que quieren hacer con América Latina? Sí. Me parece que eso ha sido un problema durante mucho tiempo, y que al principio quizá de la presidencia de Alberto Fernández, por ejemplo, vimos que han habido ciertos intentos de coordinar con Manuel López Obrador, el presidente de México, que de alguna manera cuando Alberto asumió era como, podía llegar a ser como esa mano derecha. Ojo, con sus 1001 defectos de los cuales también podemos hablar del gobierno de México, por supuesto, pero vemos cierta inclinación por lo menos a querer hacer algunas cosas. Y esto lo vamos a ver prontamente, es la Cumbre de las Américas, que también es esta cumbre donde se supone que nos reunimos todos los países de la región, con Estados Unidos también. ¿Qué se saca de eso, no? Y lo que hemos visto es que no se quería invitar a países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, y presidentes como Manuel López Obrador ha dicho que él no va a ir si no se invita, digamos, a todos los presidentes de la región, ¿no? Porque de cómo cambiamos las cosas si no nos juntamos todos de alguna manera. Ahora Chile, por ejemplo, que tuvo una elección que ganó la izquierda, ¿esa izquierda sigue adelante con sus proyectos o ya está empezando a patinar y a tener que negociar porque no hay remedio? Yo creo que es una cosa inevitable también, ¿no? Esto de negociar, porque uno también asume un lugar de poder, y vos ya no representás tampoco solamente a tu partido o a tu gente, obviamente pasás a representar a todo el pueblo de tu nación. Sí, escuchaba mucho estos últimos días, bueno, entrevistas como con algunos funcionarios de Chile, de este nuevo Chile tan distinto, porque de alguna manera lo que está pasando es súper histórico, ¿no? El presidente más joven de Latinoamérica, toda una cuestión muy renovada en un país que traía un modelo muy diferente. Y lo que muchos de esos funcionarios decían era, bueno, miren, o sea, llevamos muy poquito tiempo en el poder, también no es que hagan cosas que se pueden cambiar del día para la noche. Lo que sí se está viendo, pero todavía no podemos llegar a tener como los resultados de eso, lo vamos a estar viendo en un tiempito más, es el tema de la constituyente. Recordemos que Chile está trabajando para cambiar su constitución y justamente incluir una visión mucho más acorde a los tiempos que corren y acorde a, no sé si te acordás, esas grandes protestas que vimos en Chile antes de las elecciones y que todavía siguen un poco copando las calles, quizá no con ese ímpetu de ese momento. Y lo que se está viendo es, bueno, una constituyente en la cual la derecha en realidad terminó siendo minoría, lo cual es bastante interesante en un país como Chile, pero al mismo tiempo lo que dicen es, bueno, esto de todas maneras después, está bien, la constituyente está
valga la redundancia, constituida por muchos sectores de izquierda, que van a crear la constitución que les parezca para el pueblo chileno. Claro. Ahora, esa constitución obviamente después tiene que pasar por un proceso burocrático que tiene que ser votada, y que si es una constitución que solamente le gusta a la izquierda, y bueno, corre el riesgo de perderse también, ¿no? De no ser aprobada. Entonces hay un juego ahí que siempre hay que jugar. Sí, me gustó lo de Estados Unidos está entretenido con otra cosa y esto nos viene bien. Digo, me voy a esa otra cosa. ¿Qué está pasando con Finlandia, que tiene frontera con Rusia y su deseo de integrarse a la OTAN? ¿Y qué dice Rusia al respecto? Sí, bueno, vos sabés que este es un tema muy interesante que siento que por ahí en los medios no sé qué tanta bolilla se le ha dado. Y es importante porque puede reconfigurar todo el mapa de seguridad de Europa. A ver. Así te lo digo. Sí. Nos vamos un poco a los principios. Cuando hablamos de la OTAN, obviamente hablamos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sí. Es una alianza militar, ¿no? Es una alianza que se crea en 1949, supuestamente con el discurso, ¿no?, de evitar la expansión del comunismo. Sí. Estamos hablando de que hacía poco había terminado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero lo que pasa con esto en realidad es que esta alianza defensiva, como le llaman ellos, en realidad sobrevive a la Guerra Fría después, ¿no?, cuando teníamos estos dos grandes bandos. Sí. La sobrevive, y no solo eso, sino que con el paso del tiempo empieza a incorporar a muchas más repúblicas, algunas de ellas repúblicas exsoviéticas, que es un poco la paradoja, pensando que la OTAN nace como para combatir todo lo que representaba la Unión Soviética. Y claro, lo que empieza a pasar es, bueno, al día de hoy la OTAN tiene 30 naciones. Pero esto fue un poco, digamos, de una de las razones que encendió la mecha para lo que estamos viendo hoy en Ucrania, ¿no? Sí. Porque tuvo que ver con Ucrania queriendo formar parte de la OTAN. Sí, sí. ¿Por qué esto no era algo bueno para Rusia, o por qué Rusia se negaba a esto? Más allá de que Ucrania, por supuesto, que es un país soberano y tiene como derecho a generar las alianzas que quiera. Bueno, Rusia decía que Ucrania sea parte de la OTAN significa que yo voy a tener en mi frontera, ¿no? Recordemos que Ucrania es limítrofe con Rusia, voy a tener en mi frontera bases militares, digamos, un montón de riesgos a mi propia seguridad. ¿Y por qué? Porque en el medio de la OTAN, como que ahí la cosita que mueve absolutamente todo, es el artículo 5. El famoso artículo 5 lo que dice es, habla de una defensa colectiva, que significa que cualquier, digamos, si vos como un país miembro de la OTAN sos atacado por quien sea, la OTAN va a responder de manera conjunta, ¿no? Esa cosa de atacan a uno, atacan a todos. Eso es, sí. Y esto es súper riesgoso, obviamente. Entonces, cuando minimizan esto para Rusia, es bastante ridículo, porque si vos, Quique, sabrás mucho mejor que yo y te acordarás de lo que fue la crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Cuando iban a haber misiles en Cuba tan cerca de Estados Unidos, y cómo se armó todo eso, porque Estados Unidos dijo, yo no puedo tener este nivel de riesgo tan cerca, ¿no? Claro, está bien, pero eso era una respuesta a misiles que Estados Unidos había instalado en Turquía, con lo cual entre Khrushchev y Kennedy dijeron, loco, ¿podemos negociar esto? Si yo saco tal cosa, vos sacás tal otra, sí, saquemos, y se terminó, pero ahora no parece ser lo mismo. No vimos que pasara eso realmente. Lo que sí me parece que ese caso o ese ejemplo sirve porque muchos quieren como deslegitimar un poco ese discurso de Rusia, ¿no? Decir, no, en realidad Rusia invade por otra cosa y no por eso. Rusia tiene 1000 razones para invadir Ucrania, pero una de esas, y la más importante, es que no quiere eso, justamente, ¿no? No quiere eso mismo que no quiso Estados Unidos hace tantas décadas. Lo resolvió de manera ilegal y todo lo que quieras, ¿no? Pero bueno, y lo que vemos ahora es algo que, digamos, una consecuencia colateral, si se quiere, que realmente no es beneficiosa para Rusia, que es el hecho de que, a raíz de lo que hizo con Ucrania, la OTAN, que en realidad hace bastante tiempo estaba un poco muerta, te digo que se hablaba mucho en Europa de, bueno, ¿qué hacemos para revitalizar la OTAN? Bueno, esto le vino como anillo al dedo, porque la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que otros países que se encuentran en la región, que no son parte de la OTAN, digan,
quizá alguna vez tuvieron un interés, pero quizá no era demasiado fuerte. Sí. Hay un proceso para ingresar a la OTAN también, pero a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, dijeron, bueno, nosotros también necesitamos protección, o sea, nosotros queremos ser parte de la OTAN, porque si Rusia se comporta de esta manera, el día de mañana nos puede invadir a nosotros o puede hacer algo con nosotros, y nosotros queremos tener queremos tener Claro. con qué defendernos. Melissa, Esa es la razón sí. por la que Finlandia y Suecia Claro. presentan ahora Claro. formalmente Sí, su sí. solicitud para ingresar como miembros de la OTAN. Ahora, no es cierto que estemos a las puertas de una guerra nuclear. Mira, yo siempre creo que eso es muy difícil que pase, o sea, Sí, eso claro. realmente es como el plan Z, digamos. No, porque- pero aparte el negocio sigue siendo Sí. el consumir armas y fabricar armas. Siempre dijimos que es las armas uno de los 3 negocios fundamentales de este planeta y que desatan Sí. guerras en todas partes y que no solamente hay una guerra allí, sino que hay cientos de focos infecciosos de guerra para seguir de alguna manera consumiendo armas porque si no se les oxidan en los campos donde las tienen guardadas. Digo, bueno, no les conviene tampoco, para nada. Sí, además recordemos que mientras decimos que este es un enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, Sí. en realidad hay un envío masivo de armamento por Eso. parte de los países justamente que son miembros de la OTAN Claro. a Ucrania, Sí, ¿no? Para sí. que supuestamente pueda defenderse. Sí, es la forma que ellos tienen de no querer unirse como, entre comillas, directamente al conflicto, Claro, porque claro. eso sí desataría una Sí. guerra mucho más grande. Sí, pero Por por otra ahora, parte, lo que está pasando es eso. por otra parte sigue el negocio porque alguno medio atrevido me dijo que esos países lo que están haciendo es enviar armas medios viejonas para poder tener la excusa de la renovación. Bueno, eso es una de las cosas que sí se ha estado discutiendo Sí. y que además lo que vemos es que también tenemos obviamente ahí al mandatario de Ucrania, a Zelensky, Sí. que ha salido muchas veces un poco a hablar sin pelos en la lengua, básicamente porque los han dejado solos ahí en el frente de batalla. Eso. Y es un poco de lo que siempre se ha quejado, ¿no? O sea, como que por un lado obviamente agradece este envío de armamento, pero Sí. siempre ha tirado una cosita ahí de costado medio, bueno, nos han dejado acá solos, y piden más, y Sí, piden, obviamente claro, piden más, y piden Dejen- bueno, toda la cuestión aérea también, ¿no? Dejen de Una cuestión aérea. mandarnos la basura. Casi dice, ¿no? Casi. Claro, una casi. cosa así. Sí. Y bueno, ahora con esto que planteábamos de la solicitud de Finlandia y de Suecia Sí. a formar parte de la OTAN, Ajá. esto, el problemita que tiene esto, digamos, es que Suecia no es limítrofe con Rusia, No. pero Finlandia tiene una frontera de más de 1.300 kilómetros Sí. con Rusia. Claro. Esto es muchísimo, digamos, y justamente vimos que toda la cuestión con Ucrania un poco nace, ¿no? Porque, bueno, ese era un poco el cinturón de seguridad, como se le llama a Rusia, de que esos países limítrofes no fueran parte de la OTAN. Claro. Ahora le salió el tiro por la culata porque va a tener a un país muy grande Sí. que va a ser aceptado, digamos, porque recién se ha presentado la solicitud, ¿no? Pero la mayoría de los miembros de la OTAN, casi todos, e incluso quien dirige la OTAN, ha Sí. salido a decir que los van a recibir calurosamente en la OTAN, pero la única cosita ahí es que para aceptar a un nuevo miembro, todos los miembros tienen que estar de acuerdo. Claro. Y Claro. por Sí. ahora Sí. hay un problemita ahí con Turquía que no lo quiere aceptar. Eso. No los quiere aceptar en realidad no por Rusia, Ujú. no por una cuestión propia de que dice que países como Suecia sobre todo ayudan a los grupos kurdos contra los cuales Claro. el Estado turco tiene como una lucha de hace muchísimas décadas. se mezclan otras guerras. Claro, se mezcla todo, ¿viste? Y los países usan eso sí. para negociar Qué también. qué maravilla y qué complicado de entender en un solo pantallazo, ¿no? Porque hay decenas de cosas girando alrededor. Bueno, pero Miles. charlar con vos me ayuda un poco a desesperarme. No. Bueno, me alegro mucho y aparte de nada, está buenísimo que podamos hablar de estos temas porque, Sí. digo, después nos preguntamos también por qué tenemos hoy la inflación que tenemos, por Sí. qué pasan ciertas cosas. Sí. Y todo está relacionado, lo hemos hablado antes, Ucrania, por ejemplo, no pudiendo exportar trigo, cómo eso afecta al resto de los países. Claro. Y nos toca, a veces parece que las cosas están muy lejos, pero no. Te digo cualquier cosa, que porque hemos hablado antes de la guerra de Ucrania en general, Sí. pero si quieren volver como a repasar por qué se da esto, qué está pasando, etcétera, en mi Instagram tengo ahí un video larguito que explica bien todas las cuestiones de Ucrania para volver un paso atrás y entender
por qué ahora Finlandia y Suecia hacen esta solicitud. Sí. Así que ahí me buscan, estoy como Melissa Trad, Trad. Ajá. Sí. Me encuentran ahí y ahí van a ver algunos videitos y las cosas que charlamos acá con vos también. Te mando Porque, beso bueno, grande. para eso nos juntamos. Beso grandote, gracias, muy amable. Otro para vos. Muy Un amable. abrazo. Chau, chau. Bueno, ¿le escuchaste a Melissa Trad? Ah, en Instagram, claro, Melissa Trad. Melissa Trad Malmod. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? En el desconcierto.